Ok, sí, sí, está bien. Entonces, ahí queda. Entonces, ahí tengo un canal de YouTube de matemáticas, donde también doy clases de álgebra, álgebra 1, que viene siendo, bueno, álgebra lineal, que viene siendo como álgebra 2. Entonces, algo tiene que ver, ¿no? Si tiene alguna duda con los temas, con toda confianza, coménteme, con toda confianza dígame en qué le falla o algo así, y podemos también reforzar lo del álgebra, ¿ok? Si algo Muchas se gracias. dificulta, no duden en preguntar. Dice, Gracias, horas gracias. por semana, de nada. Horas por semana son 5, aunque habitual, ahora vamos a tener lo que son 3, ¿no? ¿Por qué? Por esto la contingencia se ha reducido 2 horas, porque otras 2 horas iban a ser como taller en clase, cosa que ahora no podemos tener porque pues no podemos estar físicamente, ¿no? Ok, Entonces estas 5 van a ser 3 horas a la semana. ok. Este, Ahora bien, área de conocimiento matemática, etcétera, etcétera. Y dice, vamos a ver lo que es la descripción general, lo que es la materia en sí. Dice, la materia de geometría y trigonometría se ofrece en el tercer semestre, tiene un requisito la materia de álgebra 2 y está seriada con la materia de geometría analítica en cuarto semestre. O sea que en esta es seriada. ¿Qué quiere decir? Que si no la aprueba, que es lo que no va a suceder o que no queremos que suceda, a menos que pues ya sabe, ¿no? Tampoco Sí. se regalen las calificaciones. Entonces dice que está seriada, ¿no? Quiere decir que usted ocupa esta materia para el semestre que viene no atrasarse. Dice la materia, igual esta materia está fácil, ¿no? La que viene, igual. Dice, la materia aporta conocimientos o fundamentos científicos como base para dar y explicar la solución a problemas cotidianos. Vamos a ver qué tan cierto es eso, ¿no? Porque en matemáticas siempre nos ponen como problemillas que uno se pregunta que en qué nos puede servir en la vida cotidiana. Ahora sí, vamos a ver todo lo que es lo que vamos a ver, los elementos y unidades dentro del curso. Ahora bien, antes de brincarnos para allá, creo que me brinqué de aquí. Sí, a ver. Unidad 2, unidad 1. A ver. Sí, está bien. Ok, basta de aquí. Dice, competencia que contribuye a este curso. No es necesario que apunte, ¿ok? En dado caso que lo esté haciendo o si quiere hacerlo es opcional, ¿ok? Igual Ok, sí. le digo, la clase queda grabada. Más tarde le estaré compartiendo el drive donde estarán donde usted puede consultar los videos por si tiene alguna duda para resolver tareas o alguna duda que le haya quedado de la clase, puede ver el video a la vez que usted guste, ¿ok? Va, perfecto. Perfecto. Entonces dice, competencia que contribuye este curso, dice, desarrolla la habilidad de ubicación espacial, de pensamiento numérico y algebraico, mediante el análisis y representación de problemas que impliquen figuras geométricas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar problemas de la vida cotidiana, sobre todo de distancia, ¿no? Donde cómo conocer distancia de un punto a otro cuando no tenemos cómo llegar, ¿no? Para eso tenemos diferentes figuras que se pueden formar. La más habitual utilizada en este punto será el triángulo, por eso la materia de trigonometría. Trabajaré mucho con triángulos y geometría son otras figuras geométricas que también se incluirán únicamente para dar fundamentos o bases a esto, ¿no? Usted no se preocupe, suena tal vez medio enredoso, pero es más fácil de lo que suena. Va. Dice, más allá del salón de clases, de una manera crítica y responsable. Dice, más allá del salón de clases, pues sí, no tenemos de otra. Dice, utilizando reglas y modelos para resolver problemas de su realidad inmediata. Ok. ¿Usted tiene más o menos en mente lo que quiere estudiar, lo que va a estudiar? Am, más o menos, sí, 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 más o menos. Quiero estudiar comercio, tal vez. Comercio exterior aduanas. ¿En alguna universidad en especial? No me acuerdo cómo se llama la universidad, pero en Guadalajara. Ah, ok. Muy buenas universidades por allá. Pues que bueno, entonces ahorita no se preocupe mucho si no tiene definido su carrera hoy en día o por ahorita. Apenas va a la mitad o ni siquiera la mitad de la prepa, donde puede pues cambiar de mentalidad o confirmar lo que usted quiere, ¿no? Entonces todavía está, no tiene de qué preocuparse, va por buen camino. Ahora dice competencias genéricas del curso. Vamos a dar como que una pasada más rápida. Dice 4.1, expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas
matemáticas o gráficas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que nos va a plantear un problema, ya sea de forma gráfica o teórica, y nosotros tenemos que saber expresar lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya sea por ambos puntos de vista, tanto gráfico como representado lingüísticamente. Dice 5.1, sigue instrucciones y procedimientos. Está medio raro esto, ¿no? 4.1, 5.1, ¿por qué se brinca así, eh? Esto me desconcerta un poco, pero no quiere decir que no tenga razón. Dice 5.1, sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. ¿Qué quiere decir? Que las matemáticas en sí son esto, ¿no? Y en geometría vamos a ocuparlo más, tener una serie de pasos o instrucciones, que en este caso, mejor conocido en el lenguaje matemático, son las fórmulas, ¿verdad? Entonces, poco a poco dominaremos las fórmulas, paso a paso, hasta llegar a un punto donde podemos brincarnos pasos y llegar al objetivo o la respuesta en sí que necesitamos. Luego, 5.4, construye hipótesis y diseña y aplica, mira, una doble I. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer comprobaciones y vamos a hacer una hipótesis como un tipo de conclusión de reflexionar al respecto del problema si está bien resuelto o no, ¿verdad? Porque a veces puede que nos den respuestas que nos dio según la fórmula, pero lógicamente, ya lo veremos más adelante, no tiene sentido. Por ejemplo, en figuras geométricas, donde a veces me da ángulos de más de 360 grados, y ahí es donde yo puedo reflexionar si tengo un error. Es como que, oye, tantos grados no es permitido en cierta figura geométrica. Aquí hice algo mal en mi fórmula, ¿no? Es lo que quiere decir. Dice, utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar la información, ¿no? Y basta de rodeos, hay que dejar esto, ¿no? Vamos ahora sí a lo bueno, lo que queremos saber. Que de igual forma, eso se lo puedo compartir y usted lo puede consultar, leer y escribir, ¿no? Que en fin, eso nada más digamos como que es la temática o el contexto del curso, ¿ok? Se escucha complicado, profe. No, se escucha porque así lo plantea el asunto, lo plantean así el documento. Hay que ver esto, mira, aquí donde vienen las unidades, aquí donde ya viene lo bueno, ¿ok? Ok. Si algo se le complica de aquí, ahí estamos en problemas. Si algo se le complica esto de acá arriba, nada, eso sale sobrando. Eso es lo difícil, que hasta ahí me está dando miedo ya. Ok. Dice, requerimientos de información, unidad de competencia 1, ángulos. Dice, aplicar los conocimientos de los diferentes tipos de ángulos, así como los diferentes sistemas de unidades de la solución de problemas planteados en clase. Y dice, unidad 1, a ver, ¿quiero ver algo? Sí, ok. La unidad 1, la 1 serían ángulos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el primer subtema de ángulos sería, pues, lo que es definición y nos habla de qué? De lo que es definición del ángulo. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién lo inventó? Bla, 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 ¿no? Lo típico. Vamos a ver lo que es la introducción, las bases, nomenclatura, ¿ok? La forma la manera de llamar o los nombres diferentes que tienen los ángulos y la manera de representarse, ¿no? Como los grados, como radianes, como las diferentes formas que hay. Y pues vamos a ir paso a paso, ¿no? Gráfica, vamos a ver cómo se representa un ángulo gráficamente, ángulos positivos y negativos, depende de su orientación, y eso no está tan difícil, ¿no? ¿Tiene conocimiento usted de los ángulos, algo por el estilo? Dos, tres, profe, o nomás ocupo calentar y ya. Ah, 2-3 está bien. Con eso está bien. Nomás unos ejercicios para pues, reflexionar otra vez el rollo. Sí, eso es parte de, no, vamos a ver desde la definición. Aunque no nos guste o no, aunque la conozcamos, tenemos que verla, ¿ok? Sí, lo va a quedar grabado ahí. Profe, no le enseñó la definición de ángulos. ¿Y para qué quieres? Entonces, no, pues paso a paso, ¿no? Esto está sencillo. No tiene mucho que ver. Perdón, sí me explico, ¿no? No tiene mucho trabajo. Sí. Ahora bien, dice sistemas de unidades. Se pone un poquito, no complicado, pero ya un poquito más de lógica, ¿no? Lo de arriba está más fácil. Y dice sexagesimal, cíclico y conversiones. ¿Alguno de los tres se le hace conocido? A ver, ¿cuál es, profe? No, a ver. Ya. Sistema. Mm,
¿Alguno? ¿Ninguno? A ver, ¿cómo es? No me ande googleando, ¿eh? No me ande googleando. Usted lo que tenga en su mente. No, no me gusta googlearlo. No, se me hace que el último, la verdad. El último de conversiones. A ver, ¿de qué se acuerda? Cuénteme algo de lo que se le viene a la mente. Pues de lo que, o sea, am, conversiones, pues, o sea, me quiero imaginar, según yo, me quiero imaginar que se trata sobre matemáticas, ¿verdad? Obviamente. ¿Ah? No, pero yo soy muy malo, profe, explicando. No, yo soy muy bueno entendiendo, ¿eh? Dígame, no pasa nada. Me pongo bien nervioso. Yo también, ya somos dos. Pero lo bueno que es el único alumno, ¿eh? No hay nadie aquí que se pueda reír de usted más que yo, pero no lo voy a hacer. Pues nada, profe. Ok, entonces, ya ves, me estoy nervioso. No es el único. ¿Ok? ¿Me escucha o se fue? Aquí. Ok, sexagesimal es un sistema de unidades que vamos a ver en su punto, ni para qué lo revuelvo ahorita. Cíclico, ¿qué se le viene a la mente por cíclico? ¿Qué es un ciclo? Pues ciclo es pues un ciclo de mes, un ciclo de algo. Exacto, digamos, es como algo que se repite, ¿ok? Ok. O algo que termina. Por ejemplo, un círculo. Entonces, como un viernes, de que se repite cada día. Exactamente. Y se repite el ciclo, ¿no? Y el ciclo Ujú, termina en viernes o en domingo, depende cómo la quiera ver, ¿ok? ujú. Esto cíclico quiere decir es algo que se está repitiendo o que es constante, que está pasando igual, ¿no? Aquí busqué como unos círculos, sí puede verlos, ¿verdad? Sí. Entonces, más o menos es eso cíclico, ¿no? Ahora, conversiones, lo que más o menos se le dificultó ahí usted explicarme es, por ejemplo, hay dos tipos de sistemas para medir, para unidades. Está el sistema inglés y el sistema internacional. ¿Qué sistema utilizamos aquí en México? ¿El internacional o el inglés? Me quiero imaginar que el inglés. Cerca la bala. El inglés lo utilizan aquí los vecinos, los gringos. ¿Ellos lo utilizan para Sí. qué? Para Es que, medir todo en qué? En millas, en pulgadas, en es yardas, que, es que etcétera, ¿no? yo ando acá, por eso. Ah, es todo. Entonces, y el sistema internacional es el que utilizamos pues actualmente pues aquí en México, ¿no? En cualquier parte se puede utilizar, nomás son sistemas diferentes. Aquí que utilizamos en vez de millas, utilizamos kilómetros, metros, centímetros, milímetros, etcétera, ¿no? Entonces, conversiones se refiere que si yo le digo de repente, bueno, no de repente un día, ¿no? Pero en una tarea, convertir 3 kilómetros a millas, o convertir tantos metros a kilómetros, o tantos segundos a horas, o tantas horas en minutos, tantos meses, ¿entiende? Y todo Una, eso, una mande. pregunta, profe. Ajá, Um, un ejemplo, entonces como en México son kilómetros en México. sí. Y pues, o sea, un ejemplo, en Brasil va a ser también kilómetros o también tienen ellos una diferente manera de tener como diferente método. No, también utilizan el sistema internacional. Que yo conozca, que yo hasta la fecha sé, hay solamente dos sistemas. Quizás hay otros, pero están más especificados, digamos como que más avanzados para otro tipo de unidades de medida. Pero en Brasil o en Sudamérica, lo que yo sé es que utilizan más el sistema internacional. ¿Ok? Ok. Igual el sistema inglés también se utiliza en Inglaterra, o se utiliza, por ejemplo, utilizan también las libras y todo ese rollo. Entonces, en Europa no estoy seguro cuál utilizan, creo que también es el inglés, Sí, no, el inglés. Sí, no sí, me sí, en acuerdo. Creo que Francia. también en millas, ¿no? Sí. Entonces, depende, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, poner mi rancho aquí en Tijuana y yo quiero utilizar el sistema inglés, pues yo lo puedo utilizar. Pero si algún día alguien quiere preguntarme o el gobierno de México me va a pedir información, yo se la tengo que dar en el sistema internacional. O sea que yo tengo que utilizar las conversiones para saber cómo convertir de millas a kilómetros y etcétera, etcétera, lo que le expliqué, ¿no? Y no Entonces, únicamente, mande. entonces es más complicado, o sea, es más complicado tener en México, tener los métodos de Estados Unidos, es más complicado por los papeles o es casi lo mismo.
No, es que no es complicado. Por ejemplo, si la gente de Estados Unidos la crían toda su vida con el sistema inglés, ¿no? Que miden en Sí. pulgadas, en pies, en millas, y etcétera. Entonces, si lo traes para acá, a medir en kilómetros y centímetros, no va a batallar tanto, pero va a batallar, ¿no? Es como que, oye, para mí, igual para México, si a un mexicano le vas a enseñar sistema internacional, va a conocer centímetros, kilómetros y metros, y va a dominarlo como todos habitualmente lo hacen. Pero si los cambias de lugar, van a batallar un poquito. O sea, pero no es complicado para ninguno. Es, por ejemplo, es como un idioma. Si me enseñan el inglés desde niño, yo siempre voy a hablar inglés. Y no es difícil para mí porque fue el que me enseñaron. Al contrario, cuando sea otro idioma que no es el original, se me va a complicar un poco aprenderlo porque las raíces de la dialéctica o de la gramática son diferentes. Entonces, al momento que lo del sistema únicamente son perspectivas diferentes, ¿no? Al que más se le facilite a usted, utilice ese, o el que le pidan es el que tiene que utilizar. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, no son difíciles, simplemente son diferentes. ¿Ok? Es como un idioma diferente. Ahora vamos a lo que es. Más dudas, Carlos, con confianza, ¿eh? No hay ninguna bronca. Va, gracias. Ok. Dice lo que es posición normal. Vamos a ver lo que es un poquito lo que es el método gráfico de cómo posicionar algo en la gráfica, como los puntos y nada más. ¿Ok? Ese es el más light de la unidad 1. Pero tiene que verse. Ahora dice 1.4, clasificación. Dice clasificación de los ángulos por su amplitud y por la relación con otros ángulos. ¿Ok? Vamos a tener que conocer qué tipos de ángulos hay, como conoce algún tipo de ángulo, algún nombre de alguno que se le venga a la mente. ¿Ángulo? Ajá. Por ejemplo, el ángulo de 90 grados, ¿sí lo ubica? Sí. Entonces, el ángulo de 90 grados es algo como esto, a ver si puedo dibujarlo. Así. Pues también está el ángulo de 180 grados. Exacto. Hay ¿Cuenta? varios. Entonces, los ángulos, por ejemplo, aquí voy a dibujar esto. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Sí lo puede ver? Sí, se lo puedo ver. Ese mide 90 grados. ¿Ok? Sí. Los ángulos de 90 grados son también llamados ángulos rectos. ¿Ok? Entonces, los ángulos rectos o de 90 grados, por lo regular, los ángulos se expresan así como el circulito así, ¿no? Pero cuando son exactamente 90 grados, habitualmente se expresan de esta forma. ¿Así lo ven? Sí. Cuando yo le pongo una línea así, quiere decir que hay un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Voy a borrar esto de aquí y voy a sustituir con el que debe de ir, que es este de aquí, un ángulo recto. ¿Ok? Entonces, si esto no estuviera aquí, 90, y usted ve este ángulo, entonces usted puede deducir que es un ángulo de 90 grados, ¿no? Ya los Okay. demás pueden estar aquí, ese se mide así, y ahí le ponemos, no sé, este mide 40 grados, por ejemplo, ¿no? De aquí para acá. Ahora, si le sumo sus 90, etcétera, etcétera. No voy a complicarlo, porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase o eventualmente en la unidad 1. Ok, Pero perfecto. a donde quiero llegar de esto de la amplitud de los ángulos va a ser medido por ángulos que son menores de 90 grados, tienen cierto nombre, como obtusos. Ángulos mayores de 90 grados tienen otro nombre, que son los agudos. Ángulos rectos, pues son los de 90 grados, ¿no? Y así sucesivamente hay varios nombres de los ángulos, depende por su amplitud, ¿no? Depende de los grados que tengan. Y después, pues su relación con otros, que eso tiene que ver con figuras geométricas, ¿ok? No se asuste con lo que lea aquí, con lo que estamos viendo, porque esto viene seriado con lo de acá arriba, y esto con lo de acá arriba, y así sucesivamente, ¿no? No vamos a brincarnos de aquí para acá. Vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, ahora vamos a ver la unidad 2. Vamos a ver qué tal anda de lectura. A ver, ¿puede ayudarme a leer aquí con lo que dice unidad 2? Hasta aquí está donde dice la palabra problemas, por favor. Unidad Y no, hasta aquí, empiezo miren, a aplicar. esto que lo voy a ver aquí, esto. Ok. Nomás léalo. Unidad de competencia 2. Perfecto. Mande.
Tiene el Perdón, ahí está. triángulos. Aplica las propiedades generales de la triángulos respecto a la magnitud de sus lados y de sus ángulos en la solución de los problemas. Bien, Carlos. ¿Qué entiende con esto más o menos? Dice aplicar las propiedades generales de los triángulos. Me habla de los triángulos y de sus propiedades generales. ¿Conoce alguna propiedad o qué se le viene a la mente por la palabra propiedad de los triángulos? Pues como propiedad, pues terreno, casa. Puede ser, sí, es correcto, una propiedad, porque es propio, ¿no? Por eso. Pero las propiedades generales de los triángulos son características de ellos mismos. Por ejemplo, una propiedad de los humanos es que respiramos oxígeno. Todos los humanos respiran oxígeno. Una propiedad de los humanos, ¿qué otra es? Que ¿Toman agua? comemos, que tomamos agua, que Okay. sangramos, que lloramos, son propiedades de los humanos. Propiedades de los perros, ladran o algo por el estilo y así, ¿no? Mueven la colita y cosas de esas. Entonces, propiedades vienen siendo como características de cada, pues digamos, cosa que se nos especifica. En este caso, propiedades generales de los triángulos son las características generales de los triángulos. Como por ejemplo, ¿cuántos lados tiene un triángulo? 3. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? 3. Y así podemos irnos sucesivamente preguntando las propiedades de los triángulos, que en su debido momento vamos a ver lo que son, cuáles son sus propiedades, ¿ok? ¿Cuántos ángulos debe de tener? ¿Cuánto deben de medir? Etcétera, etcétera. Dice clasificación por la magnitud de sus lados, por la magnitud de sus ángulos, ¿ok? Hay triángulos que se definen, el nombre se los da por la magnitud de sus lados. ¿Qué quiere decir? Que si tienen los 3 lados diferentes, los 3 lados iguales, 2 lados iguales y uno diferente, 2 lados diferentes y uno igual, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, y los otros serán conocidos por la magnitud de sus ángulos. Si tienen un ángulo de 90 grados, va a ser un triángulo rectángulo. Si tienen ángulos que no son de 90 grados, puede ser un triángulo equilátero, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, es una probada nada más de lo que vamos a ver. ¿Algo de esto ya lo he visto antes? Ahí de pasada o algo así, o por error mínimo o algo. Pues a ver aquí. ¿Para qué le miento? No, nada, profe. ¿No? Bueno, que me acuerdo ahorita. Tal vez en dibujo o algo así. Sí, no se preocupe, o sea, vamos a ir luego con el paso del tiempo. Por ejemplo, los triángulos son diferentes, ¿no? Como este que voy a dibujar aquí. Bueno, sí, los triángulos en kinder, sí. Pero, o sea. Ajá, lo único que me dice esto es que la magnitud de sus lados, esto que está aquí, me dice que por magnitud de sus lados. Entonces, sus lados es la medida de la magnitud. Entonces, ese triángulo se va a llamar, supongamos, hay que usar un poco de imaginación, ¿no? Que ese triángulo está perfecto. Los 3 lados son iguales y los ángulos miden lo mismo, ¿no? Se ve un poquito chueco, pero hay que usar la imaginación. Entonces, ese triángulo va a tener un nombre dependiendo la magnitud de sus lados. Si todos los lados son iguales, es un triángulo equilátero. O creo. Tiene un nombre especial, ¿no? Yo tampoco como que no me acuerdo específicamente cuál es. Me acuerdo cuáles son, pero no cuáles son sus características en especial, ¿no? Sobre todo porque tienen nombre diferente cuando es por sus lados y cuando es por sus ángulos, ¿ok? Entonces vamos a ver triángulos diferentes como este que está acá abajo, ¿sí lo ven? Sí. O uno más deforme, así. Vamos a ver diferentes triángulos. Entonces esos triángulos van a tener nombres diferentes dependiendo qué. Dependiendo sus lados o dependiendo sus ángulos, ¿no? Lo que me lo pida el problema, ¿va? Va. Ahí está. Entonces voy a borrar eso, los triangulillos. Ahí está. Le damos un poco para arriba. Y dice, elementos de los triángulos. Elementos del triángulo, rectas y puntos. ¿Sí me escucha bien ahí? Porque prendí el abanico más fuerte. ¿Dónde? ¿Me escucha bien ahí? Porque prendí el abanico más fuerte.
No, sí se escucha bien. Ah, ok, perfecto, gracias. Ok, dice, ese sería, digamos, el subtema 3 de la unidad 2, donde vamos a ver lo que son, uy, aquí ya se pone brutal, ¿eh? Aquí dice, definir las rectas del triángulo, va a ser el primero, vamos a tener que sacar las medidas de cada recta, dice la altura del triángulo, la bisectriz, que vamos a ver en su momento qué es, la mediana y la mediatriz, ¿no? Son conceptos, únicamente de los lados de los triángulos, ¿ok? Ya veremos cómo sacarlos. Carlos, de una vez, le recomiendo que vaya consiguiendo un juego geométrico en caso que no lo tenga, ¿ok? Lo Ok, va a sí. necesitar. Ya sea por lo Mañana, menos pues un juego geométrico en general, ¿no? Las dos reglas que son en forma de triangulito, las dos reglas en forma de triangulito, el, el transportador, escuadras se llaman, las escuadras, un transportador y sobre todo vamos a ocupar un compás, ¿ok? ok. Tal No, pues vez no com- en estos temas en los primeros, pero sí más adelante en unidad 2. ¿Qué me decía? me compro entonces una cajita que te viene ya todo. Sí, que vienen las reglas de triangulitos, que viene el transportador y el compás, ¿no? Para ahí ¿Cómo se dibujar llama? círculos y triángulos. ¿Cómo se llama todo la cajita? Es que no sé cómo de que todo. Juego geométrico. ¿Un qué, profe? Juego geométrico. Así, juego como de jugar. Juego geométrico. Así es como se conoce, supuestamente Ahí está, según. ya lo apunté para comprarlo hoy. Ah, perfecto. Entonces, dice, y ya después tenemos que ver lo que es la construcción de las rectas de un triángulo, ¿ok? Para esto vamos a ocupar un poco, sobre todo para este tema de la unidad 2, que es el 2.3, vamos a ocupar conocer un poco de cómo graficar, cómo sacar rectas, cuál es la ecuación de la recta, ¿ok? No se asuste, pero vamos a verlo, ¿ok? Está fácil, muy sencillo, no se preocupe. Cayó en buenas manos. Dice ahora congruencia, que sería casi no, mentira, casi los últimos no. Congruencia, dice, definición de congruencia de ángulos. ¿Ok? Es lo que le comentaba, qué tan congruente pueden ser los ángulos, ya respectivamente conociendo cuál es la sumatoria de ángulos que tiene cada figura, o etcétera, etcétera, ¿no? Cuántos grados tiene que medir y así. Dice triángulos congruentes, los criterios de lado, ángulo, lado, criterio ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir esto? Que se ve medio... Espera un momento, disculpe, ¿eh? Sí, no pasa nada. Ya lo silencié ya, es que lo tenía ahí. Dice, criterios lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a veces, nada más nos va a dar de medidas un lado, un ángulo y un lado. O un ángulo, un lado y un ángulo. Y un lado, y tres lados, ¿no? Dependiendo del triángulo que tengamos, es el triángulo que las medidas que tengamos son con lo que vamos a trabajar, ¿no? A veces nos va a dar únicamente lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, ¿no? Dependiendo de la información que nos dé el triángulo, es como yo voy a poder trabajarlo, ¿no? Es como si yo doy un triángulo y le digo, sáqueme todos los lados, la medida, y yo nomás le doy los ángulos. Va a tener que utilizar una fórmula diferente para cada esto, ¿no? Pero para esto vamos a conocer cómo trabajar cuando nos da cierta información, ¿no? Sí. Y listo, dice semejanza. Definir cuando dos triángulos son semejantes, dependiendo si hablamos de lados o hablamos de ángulos. ¿Ok? Que por lo regular vienen de la mano los dos, ¿no? Tanto los ángulos como los lados. Dice casos de semejanza que se presentan, triángulos semejantes, aplicando la diferencia de casos. Vamos a ver a esas figuras geométricas, no sé si las ha visto, que son como de esta forma. A ver si puedo aventarme una, ¿eh? Donde es algo así. Se ve medio diabólico, pero nada que ver, ¿eh?
Ahí no, por el estilo. Si yo le pongo una figura como esas, entonces tenemos que encontrar los triángulos semejantes y aplicando diferentes casos, ¿ok? O casos en que se presentan, cuando hablamos de triángulos semejantes, es como, por ejemplo, dependiendo de los ángulos, yo sé que este triángulo, a ver, aquí está. Ese triángulo lo ven que estoy rayando de morado, Sí. todo completo, ¿ok? Supongamos que lo rayé todo completo. Es que estoy con el mouse y está medio difícil, ¿eh? Aunque no parezca. Ahí está, ese triángulo va a ser igual a este triángulo de acá, ¿lo ve? Sí. Este triángulo va a ser igual al triángulo de acá, ¿ok? Y así sucesivamente podemos ir encontrando o definiendo cuando los triángulos son semejantes, ¿no? Casos no hay semejante, casos y triángulos semejantes aplicando diferentes casos, ¿no? Entonces, cuando me refiero a semejanzas, es cuando tengo figuras de este índole y puedo verlas así, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver ahí. Ahora bien, vamos a darle un borroncito y listo. Dice ahora polígonos. ¿Qué se le viene a la mente con la palabra polígono? Polígonos. Pues lo de ángulos y exteriores. Por ejemplo, la palabra poli, ¿sabe lo que es la palabra poli o qué significa? No, profe. No, no sé. Poli es cuando hablamos de muchos, ¿ok? ¿Muchos qué? Lados o ángulos. Entonces, un polígono es una figura, ¿ok? Ok. Poli, si no me equivoco, es una figura de más de 5 lados. De 5 en adelante ya se considera polígono, ¿no? Por ejemplo, está la figura del triángulo que tiene 3 lados. Está el cuadrado que tiene 4 lados. Y de ahí en adelante, todos son polígonos que están en los hexágonos. Por ejemplo, un polígono puede ser este. Una figura como deforme, ¿la ve? Tiene Ok. varios lados. 1, 2, 3, 4. Voy a tratar de dibujar una más recta acá de este lado. Así. Es un polígono, ¿lo ve? Es un polígono muy deforme, pero si yo empiezo como a verlo de esta forma, con otro color, por ejemplo este rojo, voy a dividirlo así. Y se dio cuenta, ese polígono deforme, yo lo convertí en diferentes figuras, ¿no? Triángulo aquí, triángulo acá, cuadrado por aquí arriba, o rectángulo, y triángulos por aquí. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces un polígono viene siendo eso. Entonces, por ejemplo, también la palabra políglota, ¿la ha escuchado? Sí, sí lo he escuchado, profe. ¿Sabe lo que significa? ¿Qué era la palabra? Políglota. Ah, Es una persona que habla muchos idiomas o más de 5 idiomas, ¿ok? entonces puede hablar 2 idiomas y no se considera eso. Tiene que hablar por lo menos 5. Exacto, creo que sí. Buena pregunta, Carlos, ¿eh? A ver, vamos a investigarlo. Espérenme un segundo. Varios idiomas. A ver, políglota. Vamos a buscarla porque es la palabra. Sí, si no me equivoco, es más de 5, ¿eh? Buena pregunta. Sí, sí, sí. Aquí lo tengo. Sí, es más de 5. No, mentira. Figura geométrica que está limitada por 3 o más rectas y tiene 3 o más ángulos. Ok, entonces el triángulo también es un polígono. Está ahí lo incorrecto. Entonces a partir de 3 es cuando ya es polígono, no a partir de 5, ¿ok? Ah, ok.
Quiero buscar la raíz de la palabra poli para estar seguro. Pero como que no viene. A ver, aquí dice. Es que poli significa muchos. Sí. Entonces, muchos puede ser, por ejemplo, pues más de 3 o de 3 para adelante. Dependiendo que sea mucho para alguien y que sea mucho para otro, ¿no? Ujú. Entonces, poli es muchos. Entonces, en el caso de aquí geometría, polígono es de 3 lados para adelante, ¿no? Ok. Entonces, regreso a donde estaba. Ok. Ahí está. Ok, entonces ya sabemos lo que son los polígonos o lo que es la palabra poli, ¿no? Entonces, cuando digo políglota, es que hablo varios idiomas o muchos. Creo que políglota no vale para dos, ¿ok? Porque si es nomás dos, es como que no son varios, es como que nomás, o muchos son dos. Entonces, vamos a tomarla de 3 para adelante. Luego dice, ¿a dónde me quedé? Notación. Y, por ejemplo, ya sé. Entonces, cuando una persona es de dos cosas, es bi, ¿ok? Como bilingüe, son dos idiomas, ¿va? Va. Entonces, bi ya sabemos que es de dos. Oh, qué calor. Dice ahora, ¿a dónde me quedé? Polígonos, notación y clasificación. Vamos a ver cómo son expresados, qué son los polígonos y cómo se clasifican, ¿ok? Clasificación de polígonos, ya es donde quedamos ahorita, donde va a haber polígonos de 5 lados, polígonos de 6 lados, polígonos que sean deformes, polígonos que sean simétricos, ¿ok? ¿Sabe lo que es la palabra simétrico o no? Pues que sean iguales. O, ¿qué se llama? Exactamente. La palabra simétrico es como un espejo, ¿ok? Todo lo que sea a través del espejo es simétrico. Si usted pone en el espejo, un espejo normal, ¿no? No es espejo Sí. que se ve más gordo, más flaco. Un espejo normal, usted se pone enfrente, todo lo que ve por a través del espejo va a ser simétrico, porque es exactamente igual a lo que está del otro lado del espejo. Entonces, cuando hablamos de simetría, vamos a hablar de cosas que son exactamente iguales, ¿no? Ahora dice polígonos, sus ángulos exteriores e interiores, ¿ok? Así como les dibujé una figura fea o deforme, vamos a ver los ángulos que están por dentro, como las figuras, y los ángulos que tiene por fuera. Dice perímetros y áreas. ¿Sabe lo que es el perímetro? El perímetro pues, ¿cómo se llama? De una figura, se puede decir. No sé Ajá, si me pero explico bien. ¿qué es? ¿Qué viene siendo? Ah, como, a ver, si se puedo explicar. Es como, a ver, perímetro. Es que yo lo he escuchado como perímetro del área, que sería. am, Perímetro es lo que se mide el contorno de una figura o la silueta. Por ah, ejemplo, si yo aquí dibujo esta figura, no, por ejemplo, ya sé cómo hacer el ejemplo perfecto, Carlos. A ver si me sale, ¿eh? De esta figura, ¿verdad? sí. El perímetro va a ser nada más y nada menos que el contorno. ¿Qué me refiero con el contorno? Con esta parte de la figura, ¿ok? Lo que está en rojo. Ese es el perímetro, únicamente lo que mide aquí alrededor, ¿ok? Supongamos que aquí mide 2 y acá mide 5, ¿no? Vamos a dejarlo como metros. ¿Cuál es el perímetro total de este rectángulo? Dos. ¿Cuál sería el perímetro? Dijo, profe. Ajá. Si el perímetro es todo lo rojo, o Ajá. todo el contorno, o toda la silueta, ¿cuánto mide el perímetro de ese rectángulo? Pues, según yo, 5 por los lados. Es la suma de todos los lados, ¿no? Sería entonces de que da 2 y pues abajo 5. Entonces ya se suma todo. Ajá, Pues 10, 14. exactamente. Entonces el perímetro es esto de aquí.
Es ¿ok? la suma, bueno. La suma de todos los lados, exactamente, está bien expresado. La suma de todos los lados es el perímetro, o el contorno, ¿ok? El contorno. Por ejemplo, cuando usted corre alrededor de una cuadra, usted lo que está haciendo es recorriendo el perímetro de la cuadra, ¿no? De la figura, cuando corre Sí, alrededor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, otra figura, como el perímetro que es todo esto rojo, ¿no? sí. Sería, digamos, ¿cuánto mide? Desde aquí, que empiezo a contar, toda la vuelta, acá, ¿no? Que ese círculo morado me quedó feo, pero es lo que mide, no es la forma en que puedo medirlo. O puedo empezar desde aquí y medirlo de aquí para acá, me va a dar lo mismo siempre, ¿no? Es Ujú. lo mismo como acá, si yo empiezo primero sumando el 2 más 5 más 2 más 5, va a darme lo mismo que si empiezo sumando los dos 5, serían los dos 2, ¿ok? Pero no hay que entrarnos tanto en eso todavía, ¿ok? Por ahorita, entonces ya nos queda más o menos claro lo que es el perímetro. Pero, profe, ¿cuánto sería entonces el círculo? Porque nomás puedes ponerle un número, porque no tiene Exacto. El círculo es la única figura geométrica que es especial. ¿Por qué es especial? Porque no tiene lados el círculo. sí. Otra figura geométrica que no tenga lados no existe. Cuenta la leyenda que el círculo tiene lados pero microscópicos, porque por ejemplo, si yo me pongo a dibujar así, está el cuadrado, ¿no? Ahí, que viene del triángulo, ¿no? Ahí, así. Voy a hacer un poco más para acá. Ahí. Y luego después del cuadrado, ¿cuál sigue? Pues, El polígono. O de cinco lados, ¿cómo se llama? Una figura de 5 lados, se me olvidó el nombre, tiene un nombre en especial. Es la que tienen los balones de fútbol. Bueno, ya no sé si los hacen así todavía, ya no están ya bien raros. Entonces, si yo ahora dibujo una figura de 5 lados, pues sería... ¿cómo se llama? pentágonos. Pentágono. Sí, es como un escudo. Ajá. Ahí lo dibujé, ¿no? El pentágono, ¿lo ve? Sí, sí. Y luego, si lo dibujo de 6, sería un... Ay, aquí ya lo dibujé mal. Sería un, creo que, hexaedro. No, Hexágono, perdón. Hexágono, el hexaedro es otra dimensión. pero no puede ser un prisma, profe. El prisma es en tercera dimensión. El prisma es cuando dibujamos todo así en tercera dimensión. Como ese que Pero estoy no dibujando pude, aquí. pero no pudiera ser, o sí, también puede ser. No, un prisma no. Bueno, un prisma sería una figura semigeométrica, pero de 3 dimensiones. ¿Ve cómo estoy dibujando aquí? Ajá. Es un prisma rectangular. ¿Por qué? Porque su base es un rectángulo. Entonces, si yo dibujo un prisma triangular, sería así, más o menos. ¿Sí lo ve? Sí. Medio feo, pero ahí está, ¿no? Ajá. Entonces, todos son prismas, las figuras que son así, pero sus caras o la base son esas figuras, ¿los ve? Las que están aquí abajo. Son las que en realidad Ok. importan ahorita y les quedamos, ajá, ahí se dejen borro esto que me quedó medio deforme. Y también el círculo de una vez. Ahí está. Entonces estamos en la leyenda de esto, ¿no? Ahorita no se preocupe tanto por los prismas, que sí vamos a llegar a verlos en su momento. Creo que eso va a ser en la siguiente clase. Perdón, en la siguiente clase, no, en la siguiente materia, que es la de geometría analítica. ¿Ok? Y bueno, Mande, dígame, dígame. es que según yo, o sea, ya después, o sea, ya tiene cuatro, y esos son los únicos que ocupamos, o también ocupamos más figuras. No, los polígonos van hasta infinidad de lados. A lo que voy es esa comparación. 3, 4, 5, 6, vamos a jugar uno de 8. Uno de 8, Eh, Toluna, ¿eh? una figura de ocho, Ay, me quedó bien feo, ahí lo voy a borrar. No puedo dibujar tan feo. octágono.
Exactamente. Que más o menos me acuerdo los nombres por nomás los números, porque tiene de 8 octágono. Está bien raro. ¿Y el 17 cómo se llama? ¿Mande? ¿Cómo se llama el de 7 lados? Ah. Ah. Ay, profe. Se llama heptágono. ¿Ok? ¿El de 7 cómo se llama? Heptágono con H. H-E-P, tágono. Todos terminan en ágono, ¿no? Octágono. Este es pentágono. Este es. Ah, no, este es de 6. ¿Este es de cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono, pentágono, hexágono, octágono. El de 7 es heptágono. A lo que voy. Cuenta la leyenda de que mientras más lados le agregue yo a la figura, mi figura se asemeja más a un círculo, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Me va quedando mi figura. A ver si puedo hacerlo. Entonces llega un punto en la vida de las figuras geométricas donde tantos lados, tantos lados, ya me dan como resultado un círculo, ¿no? Entonces, esa es la evolución de las figuras. Desde un triángulo de 3 lados, yo voy agregando lados, hasta donde llega un punto donde ya no puedo agregar lados, donde ya todos mis lados son un círculo. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que todos estos polígonos que están aquí dejan de ser polígonos, se convierten en el círculo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de áreas y perímetros, hablamos de todos estos, ¿ok? Entonces, perímetros es todo lo que está aquí afuera, digamos lo que está de color morado, la suma de los lados, y el perímetro también para el círculo tiene su fórmula especial, que en su momento veremos que no tiene nada que ver con lados la fórmula, porque el círculo tiene otras propiedades que los triángulos, ¿ok? Ok. Entonces, al momento que yo tengo figuras con estos lados, yo puedo dibujar triángulos dentro de ellas. Entonces, el triángulo, digamos que es la figura más importante de la geometría, porque es la que me define todo. Por ejemplo, si yo divido este rectángulo, este cuadrado en dos, ¿qué tengo ahí? Dos triángulos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Si yo divido este polígono así, ahí tengo triángulos. Triángulos. ¿Lo ven? Entonces yo puedo medir esas figuras todas en base a triángulos, siempre y cuando tengan sus lados rectos, ¿ok? El círculo no puedo, ¿por qué? Porque esos triángulos ya no son triángulos, ¿por qué? Porque este de azul no es recto, ocupo que esté así, ¿lo ven? Ahí Sí. sí puedo, mientras no. Entonces polígonos son todas las figuras geométricas excepto el círculo, y perímetro es todo lo que está fuera de una figura geométrica, ¿ok? Aunque no sea el círculo, que también el círculo. Entonces, el círculo, su perímetro es lo azul. De esos polígonos, su perímetro es lo morado. El área que es, pues todo lo de adentro, ¿no? Si de este el área es lo verde, de estos el área sería todo lo de adentro. Que sería, pues, esto de aquí, ¿sabe cómo? Esto de acá, Sí. eso de acá. Y el área del círculo, pues sería igual todo esto de aquí, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos a perímetros y áreas. ¿Ok? Y fíjese que dice aquí mi otro tema. Que sigue, ¿cuál es? La Eh, circunferencia, ¿verdad? sí. Voy a borrar todo esto y ahora sí. Todo lo que le expliqué ahorita era esto de acá arriba, ¿no? Polígonos. Sí. Después de ver polígonos, ¿qué sigue? Ver circunferencia. Circunferencia. Y circunferencia, aquí dice, elementos de la circunferencia actúa diferente a los demás polígonos. ¿Por qué? Por los lados, etcétera, etcétera. Entonces, la circunferencia tiene sus propiedades como es el pi, como es el radio, ¿se acuerdan? Sí. Esas son sus propiedades. Entonces, en base a esas propiedades, yo puedo también sacarle su área y perímetro únicamente con diferentes fórmulas, ¿ok? Que no funcionan igual que la de los polígonos.
Carlos, Mande. se nos acabó el tiempo. ¿Tiene clase ahorita? No, con ustedes la última, profe. Ah, ok. Entonces, hasta aquí, bueno, ¿quiere que le demos poquito más para terminar esto y así? ¿O quiere que le contemos la siguiente clase? Pues si quiere un poquito más. Ok, me agrada la idea. Ok, quiere unos 10 minutos, 5 por ahí, nada para completar la hora y ya Sí. para mínimo las 3 unidades y la siguiente clase ya vemos lo que nos queda, ¿no? Vamos a ver hasta aquí, hasta 3 siguientes trigonométricas, ¿ok? Perfecto, Carlos, gracias. Es usted. Entonces, dice, unidad de competencia 3, trigonometría. Dice, esa parte que toca usted, Carlos, leerla, acuérdese. ¿Leo la unidad 2 o 3? Esta de aquí. La que le seleccioné. Ok. Del otro lado. Ok. Unidad de la competencia 3. Trigonometría. Identifica, graficar y aplicar las funciones trigonométricos, Trigonométricas. así como las identidades trigonométricas A en la ver, solución. repita conmigo. Trigo, Trigo, no. Trigo trigo no, no, como que le gusta el trigo, no, trigo no. trigo Luego, no, métricas, como met- metros. Ahora trigo- dígalo. trigonométricas Yeah, esa es la en la, actitud. en la solución del problema prácticos. Ah, ok, bien dicho. Ahora bien, dice aquí, funciones, ¿funciones qué? No alcanzo a leer, Carlos. Funciones tri- trigonométricas. Yeah, así es. Entonces, funciones trigonométricas, ¿no? Es de trigonometría, que tiene que ver con triángulos, que es lo que vamos a ver todo este semestre, ¿no? Se va a hartar de triángulos, ¿no? Usted me va a recordar como el profesor triángulo, ¿ok? Entonces dice aquí, funciones trigonométricas, dice 3.1, definición de trigonometría. Vamos a ver lo que es la trigonometría, a qué se refiere y qué estudia. Después dice, de un ángulo en posición normal, respecto a la trigonometría, vamos a ir con ángulos, pero de otra perspectiva, ángulos agudos positivos, de cualquier ángulo y gráfica, ¿no? Todo esto va a estar más fácil, ¿por qué? Porque vamos a conocer todo lo que tenemos que ver acá, ¿no? Sí. Que en sí no está difícil, es nomás practicar, así como te le expliqué lo del perímetro de áreas, unas fórmulas que anote, grabamos la clase y no hay pierde. Ahora Va. bien, dice 3.2, solución de triángulos. Profe, ¿le puedo Ahí, contar algo? sí, dígame. Es que supuestamente en el horario escolar, hoy tenemos de que una clase normal y en la siguiente hora tenemos trabajo o no sé si es un trabajo de clase o no sé qué era. ¿Cómo sería? Déjeme revisar eso que me está diciendo, ¿ok? A ver, Ajá, porque según yo es de que morado y después amarillo, que supongamos que el amarillo es como un trabajo de clase. ok. Aquí tengo dos horarios. Tengo que ir con usted, por ejemplo, mm, dice física, tengo de 12:30 a 1:30. Perdón, perdón. Déjame, trigonometría, hoy es miércoles. Hoy de 12:30 a 1:30. Física es igual, pero los martes. De hecho, Ajá. mañana tenemos 2 horas de física, ¿eh? Sí, sí. Entonces tengo este horario y creo que tengo otro. A ver, una sencilla. Porque si son trabajos de clase, así aprovechamos y así me enseña más de los triángulos y todo eso. Exacto. Entonces, déjame ver si aquí viene. Aquí tengo yo. A mí me lo ponen como hora independiente con trabajo en SESWeb.
¿Ok? Sí. Sí conoce la plataforma SESWeb, ¿verdad? ¿Mande? Sí conoce la plataforma SESWeb. Sí, nomás que hay. No sé por qué no. Solo que ahorita no me han habilitado las materias de prepa. Ok. Entonces, ahorita la hora que tengo aquí, que es de 1:30 a 2:30, que es la amarilla, Ujú. es este trabajo que tengo que dejarle, digamos, como el taller que teníamos que aplicar en la escuela, ¿no? Ok. Entonces, estas que tengo aquí, tengo que, le voy a decir cuáles tengo con usted, ¿ok? Tengo sin amarillo, tengo todos los días, de lunes a miércoles, que son amarillas, ¿no? De 1:30 a 2:30. A lo que yo tengo entendido, Carlos, es de que esa hora usted tiene que entrar a SESWeb y ahí tiene que haber una actividad práctica para que usted haga, ¿no? Sería, digamos, como la actividad clase. ¿Sí me Sí, entiende? sí. Entonces, en clase, la hora que voy a darle yo sería, digamos, de 12:30 a 1:30. Es como ahorita, corrido, puro explicar, explicar y ejemplos, ¿ok? Y Ok. la hora que le queda a usted, digamos en amarilla, esa se la deja usted para trabajos o actividades que usted tenga que hacer, ¿ok? Actividad clase. Y una pregunta, y si no, como que no le entiendo más o menos por dónde le puedo preguntar o cómo. Ok, está el correo que le envié ayer, ese es mi correo. Sí. Y déjeme, le paso el WhatsApp, que puede comunicarse en mi WhatsApp para la escuela. Bueno, la verdad, saqué otro WhatsApp para aquí, para la escuela. Pero como es el primer día, todavía no lo activo. Ah, no, no. Déjelo, déjelo activo de una vez. No, es que sí, quería sacar estas dudas porque No, qué bueno que es, las pregunta. No, no, sí, sobre todo. es que algunos profesores me van a enviar las tareas y todo eso por Classroom y algunos profesores me van a enviar por CC web, entonces tengo que saber cuál es cuál. Sí, yo se lo voy a enviar todos por SESWeb. Ok, El perfecto. día que no pueda habilitar SESWeb o que no pueda, por correo. Ok, perfecto. Pero me refiero a que quiero que pasara el WhatsApp para que... Ah, ok, perdón. Te voy a ir. Está en modo. Ok, entonces, aquí tengo todos los horarios de usted. De hecho, mañana tiene inglés 3, ¿verdad? De la mañana. ¿Mañana qué, profe? Mañana tiene inglés 3, ¿verdad? De la mañana. Sí, 2 horas se me hace. Ajá, es una hora en rosa y una en amarillo también. Y es, Así lo tengo yo. Pero bueno, y- eso son otras cosas, ¿no? Yo me concentro en lo mío. sí. Entonces, así va a quedar entonces, ¿no? Por ejemplo, es que eso es en amarillo, son actividades clase. Voy a tener que trabajar con ustedes en actividad clase. Dejar una actividad, o sea, por ejemplo, la hora de ahorita, supongamos que en 2 semanas tenemos clase el miércoles y estamos viendo lo de ángulos y todo eso, ¿no? Entonces voy a explicarle una hora lo que es ángulos, ejemplos, 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 y la hora en amarillo que usted tiene se la va a aventar solo en SESWeb o en su casa y ya me encarga el trabajo a SESWeb o me lo envía por correo, ¿no? Y si tiene dudas, le voy a pasar mi WhatsApp para que me pregunte ahí. Mándeme una foto ahí al WhatsApp de que, profe, en este instante no lo entendí, o en este problema. Pero igual, la actividad clase de esa hora, dice una hora, yo le voy a dar un tiempo más para que la cargue a plataforma, ¿no? Si ahí dice que es de 1:30 a 2:30, puedo darle hasta las 4 de la tarde, ¿me entiende? Para que esa hora, usted se la puede tomar para comer y puede tomarme, el chiste es que usted me envíe el trabajo hecho, ¿no? Y tengo un lapso más largo de una hora para que usted me comente sus dudas. ¿Qué le parece? Perfecto. Sería esas horas en amarilla serían, digamos, para hacer trabajo clase, que también va a contar como tarea, ¿me entiende? Va a ser las dos, tanto actividad clase como tarea. Ok. ¿Ok? Las horas buenas que yo está con usted hacia el 100% van a ser las horas, por ejemplo, de que yo las tengo aquí en morado, que es de una hora, de 12:30 a 1:30. ¿Ok? Igual, el tiempo que si quiere tomar una hora más de tiempo, por mí no hay ningún problema, ¿ok? Doy la clase. Ok, ¿Ok? perfecto. Solo que ahorita pues no tengo habilitado SESWeb ni nada, entonces vamos poquito a poquito. Ok. Ok, entonces aquí tengo esto, ¿no? Entonces esta primera semana, yo creo que para el viernes ya le tengo todo listo para decirle cómo vamos a estar trabajando con SESWeb y todo eso. Ya que me lo resuelvan, yo creo que qué bueno que me dijo para preguntar ahora si ya está listo. ¿Sí me escuchó o no? Sí, claro, claro, sí, Ok, sí. perfecto. Entonces, aquí nos quedamos. ¿En qué? Nos quedamos.
Yo leí, a ver. No, nos quedamos en soluciones, bueno, terminamos lo de función de tri, trigo, no, trigonométrica. Yeah, sí. Acuérdense que el Sí, trigo no. ajá, y hoy estamos ay, estos paladares, aguanta. Y ahorita estamos en la solución de triángulos. Exacto. Y dice triángulos rectángulos, que son los que tienen un ángulo recto. Están los triángulos, un tipo de triángulos, pero en lo que es solución de triángulos, vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Vamos a utilizar las leyes de senos y cosenos. ¿Los conoce? Um, ¿Me puede dar un ejemplo, profe? Ajá. No, o sea que. ¿Usted necesita un ejemplo? Sí, por favor. Ok, sí, un triángulo rectángulo. Recordemos que es un triángulo de esta forma. Porque es un triángulo rectángulo. Porque un triángulo rectángulo se define porque tengo un ángulo recto, ¿no? Y un ángulo recto es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Sí. Entonces, un triángulo rectángulo es un triángulo que contenga un ángulo recto, ¿ok? Esto que estamos viendo es nada más el diseño de la clase, ¿no? Pero pues, claro que puedes dejar todas sus dudas. Entonces, para sacar ese triángulo rectángulo, entonces va a haber problemas donde me den el ángulo y me den la medida únicamente así, a secas de que, a ver, de que Ok. este lado mide 9, 9 metros. Y yo sí le digo, a ver, sáqueme cuánto mide este lado, llamémosle X, y este lado que mide B. Y se va a quedar, pues, ¿cómo le voy a hacer? Si nomás tengo un lado y un ángulo. Pues se ve difícil, ¿no? Pero para eso existe la ley de senos y ley de cosenos, ¿ok? Que estas leyes únicamente aplican en triángulos rectángulos, ¿ok? Repito, únicamente aplican en triángulos rectángulos. La ley de senos y cosenos son únicamente fórmulas que nos ayudan a encontrar lados cuando únicamente contamos con algún ángulo o algún lado, ¿ok? O cuando contamos con únicamente lados y no ángulos, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, no le doy la medida de ningún lado. Ese se llama C. Este vamos a llamarle, en vez de X, vamos a llamarle A. Vamos a llamarle A. Y ahí está, ¿no? Entonces, A, B y C. Entonces, si usted le digo, a ver, Carlos, sáqueme las medidas del triángulo, de las medidas de los lados A, B y C del triángulo de color verde. Y se va a quedar, pues, ¿cómo, profe? Si no conozco ninguna medida de ningún lado. Pero Carlos, ¿usted conoce el ángulo recto que mide cuánto? Pues 90 grados, ¿no? Sí, 90. Y yo de regalo, para que vea que no soy malo, le voy a dar el ángulo de acá arriba. ¿Ok? Que este ángulo va a medir, por ejemplo, 30 grados, ¿no? 30. Por ejemplo, no quiere decir que eso mida. ¿Ok? Entonces, en base a esta información, usted puede utilizar la que más le convenga, la de senos o la de cosenos. ¿Ok? La de cosenos es cuando tenemos más combinada y la de senos en su momento lo vamos a ver, ¿no? Entonces, estas leyes o fórmulas nos sirven para eso. Para usted, ¿cuál es más como más fácil? Como que para que no se revuelva tanto. ¿Mande? Para usted, ¿cuál es más fácil? El procedimiento, ¿cuál es más fácil? No, pues depende, o sea, va a depender de los datos que yo le dé. Por ejemplo, si yo le doy puros ángulos, yo creo que la habitual sería la de cosenos. Si yo le doy puros lados, sería la de cosenos. Si yo le doy mixto, un lado y un ángulo, sería mejor con la de senos, ¿me entiende? Cuando Sí. lleguemos aquí, a este tema, le voy a explicar con calma y detenidamente con cuál, para qué me sirve, ¿no? Y usted ya que conozca ambas, usted solo puede tomar la decisión de cuál quiere o cuál se le hace más fácil utilizar, ¿no? Porque yo de mi perspectiva yo puedo decirle, la EDC no es la más fácil para mí, pero si para usted se le complica menos la de cosenos, utilice la de cosenos. Yo puedo decir, ay no, mi alumno Carlos utiliza el método más largo o el método más complicado.
pero para usted es el que más tal vez se le hace más fácil o con el que mejor trabaja, ¿me entiende? Sí. Entonces, no importa cuál de las dos leyes utilice, tiene que llegar al mismo resultado, ¿ok? Unas leyes favorecen más a ciertos información y otras a otras, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver qué onda. Únicamente con triángulos rectángulos. Espérese cuando lleguemos a los triángulos oblicuángulos, ¿ok? Ahí ya no hay ángulo de 90 grados. Ahí la ley de senos ya no aplicaría, ¿ok? O la de cosenos. Entonces, vamos viendo. Es que si hay leyes de senos y cosenos que aplican para triángulos rectángulos y leyes de senos y cosenos que aplican para estas, ¿ok? Porque los senos, cosenos, son propiedades de los ángulos de los triángulos, ¿ok? No se preocupe. Cuando lleguemos a este punto, vamos a ver lo que tengamos que ver de estas. Y cuando lleguemos a este otro, vamos a ver cuál es la similitud y cuáles son las diferencias. Es como decirle, en estos triángulos sí puedo utilizar esta fórmula. En estos triángulos que son rectángulos no puedo utilizar esta, pero hay una fórmula que sí puedo utilizar, ¿me entiende? Son dos triángulos diferentes y para ambos aplican fórmulas diferentes, ¿no? Y fórmulas diferentes que en sí son similares porque trabajamos con ángulos. Ahorita tal vez se le complique un poco o se le haga, ay, qué difícil, no lo entiendo, pero cuando lleguemos aquí, créame que no es tan difícil como parece, ¿no? Voy a dibujar triángulos bien, o sea, ahorita porque estoy aquí en ejemplos como que ahí se va, ¿no? No ahí se va, pero como estoy rayando aquí en Word, no es tan fácil como la pizarra que yo necesito, ¿no? Sí. Ya en las clases va a ser esa forma de que, Carlos, más serio, va a ser así. Y un triángulo bien, ¿eh? No un triángulo mal, va a ser así, y luego este, y luego este de acá, ¿no? Estas van a ser las clases más o menos, más fácil de digerir, ¿ok? Pero ahorita como estamos aquí en el archivo Word, pues tengo que estar rayando en lo más mínimo que pueda, ¿no? Sí. Ahora dice, por último, ¿identidades qué? Entidades trigonométricas. Exacto, trigonométrico. Oh. Ahí creo que se le fue una letra de más, pero no importa. Ahí con el paso del curso vamos a irlo mejorando, no pasa nada. Entonces, fíjese lo que dice acá, funciones trigonométricas e identidades trigonométricas, ¿no? Son diferentes, pero ambas hablan de los triángulos. Y vamos a ver lo que son relaciones fundamentales, demostración de identidades y solución de ecuaciones trigonométricas, ¿ok? Ok. Y con esto terminamos lo que son las 3 unidades que vamos a ver en este curso, ¿ok? La siguiente clase vamos a terminar de ver todo lo que son eso que nos faltó nada más, media página de y lo más importante, lo que es la evaluación, ¿ok? Ok. Que la siguiente materia vamos a tener este mismo repaso, pero con otra Sí, materia. Ok. exactamente, porque en la de física va a venir aquí otras cosas diferentes a las de triángulos, ¿ok? Ah, una preguntita. Am, esta materia o la otra materia, si hacen un conjunto para de que yo puedo meter algo de esta materia y la otra materia me puede ayudar con algo de la otra materia. Sí, lo más probable es que sí. Por ejemplo, para física, vamos a ver lo que son, más lo que son fórmulas, ¿no? De velocidad, gravedad, todo eso. Pero en la física, muchas veces ocupamos para medir magnitudes o medir algo, vamos a ocupar conocer trigonometría. ¿Por qué? Porque la física a veces los triángulos, Carlos, son súper importantes para mediciones de todo tipo de cosas, ¿ok? Entonces, en la física vamos a tener algunos triángulos, que utilizar algunos triángulos o Pitágoras para poder llegar a la solución, ¿ok? El día de mañana, cuando veamos los temas de física, le voy a dar énfasis a las unidades o temas de física donde podemos utilizar lo que vimos ahora aquí en estas 3 unidades. Mañana le voy a señalar o dar énfasis en qué podemos mezclar ambas materias. ¿Eso es lo que se refiere o a qué se refiere con mezclar materias? Sí, sí, a eso, perfecto. A la información. Sí, no se preocupe, créame, o sea, ni modo que sea un maestro diferente en física, ¿no? Así de que, y aquí Carlos tiene que sacarme el problema de la gravedad con un triángulo. Y usted, profe, es que yo casi no le entiendo los triángulos. Ni modo que le diga, ay, pues Carlos, póngase de acuerdo con su maestro de trigonometría, ¿no? Pues que va a ser el mismo, ni modo que sea bueno en trigonometría y maestro malo en física. Que es una buena idea, ¿eh? A ver cómo funciona. Sí. Ah, Entonces, así va a estar el asunto. Usted no se y otra, preocupe. ¿Mande? otra, Dígame, dígame. otra pregunta.
ahorita quedando en mi correo electrónico, ¿vamos a usar el mismo, el mismo Zoom o cada clase me va a enviar a diferentes como correo de Zoom? Cada día lo va a enviar diferente contraseña. Ok, Es que como perfecto. utilizo Zoom para todos mis grupos, no quiero que se me vayan a mezclar ahí por lo de mi aula, porque sí puedo compartir mi ID personal, pero puede que estos se vayan a meter ahí sin querer. Y ni para Ok, qué devolvernos. Entonces, igual que el correo, lo voy a compartir así, igualito por correo, lo que es la contraseña y todo lo habitual, ¿ok? Y ok, igual, ahorita le comparto el WhatsApp, a ver si puedo. va. Ok. Denme un segundo. Eh, no, más, sí, ¿qué le parece? Mañana se lo comparto. ¿Dónde? Sí, ¿qué le parece? Mañana se lo comparto. Ahorita Va, no. perfecto. Sí, pero hoy mismo, o por ejemplo, ¿a qué hora quiere que le mande los links de la escuela, de la clase? ¿Un día antes o el mismo día de la clase? Como usted quiera, pero por mí me gustaría un día antes para repasar más o menos y ya mis dudas se las digo en la clase. ¿Ok? Un día antes, pues va a ser, por ejemplo, ahí se lo mandé a las 8 de la noche. Puede ser un día antes como a las noche o algo así. No, no pasa nada. Aquí ando revisando siempre mis correos de la noche, en la mañana. Entonces, Sí, se lo va a mandar antes de la clase. No se lo va a mandar 5 minutos antes, nada más, no. Se lo va a ah, mandar horas antes. Por ejemplo, si la clase es a las 12:30, se la puedo mandar a las 10 de la mañana, por ejemplo, lo más tarde que se la mande. En dado caso que se me olvide en la noche. Si se me olvida en la noche, créanme que me acuerdo en la madrugada y se lo mando en la madrugada para que el siguiente que se despierte pueda revisarlo. va, perfecto, profe. Ok, entonces hasta aquí le vamos a dar ahora, hasta esta parte de aquí, de la... Ay, aquí, ¿no? Hasta donde llegamos a identidades trigonométricas, ¿no? Que vienen estos 3 puntos, que son más avanzados, que por algo son los últimos, y en su debido momento vamos a verlo, ¿no? Siguiente clase comenzamos con criterio de desempeño, etcétera, etcétera, a leer de aquí. Y más tarde le comparto el link de la clase de mañana de física y también los detalles del teléfono de WhatsApp para que se pueda comunicar conmigo ahí, mandarme fotos más fácil que el correo y por correo le envío todos los datos para las clases, ¿no? Igual mañana que es de física vamos a ver todo lo que es esto, como son 2 horas, vamos a alcanzar a ver esto y a ver más detalles de la primera unidad, ¿ok? Ok, perfecto, profe. Entonces ya sabe, Carlos, cualquier cosa por ahorita, mándeme correo y al día de mañana, sin falta, yo le comparto lo que es el teléfono de WhatsApp, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda, Carlos? Sí, con toda confianza, ¿eh? No, es que ando leyendo ahorita que puso los exámenes. Ah, no, eso es sorpresa para mañana, Ok. para la siguiente clase, ¿ok? A ver, Ok. tiene una probadita. Entonces, eso lo vemos mañana, no se preocupe. ¿Ok? Ya Va, acabamos con la hora de hoy y ya eso lo vemos pues mañana en física y lo de trigonometría, pues el viernes me parece que nos toca tener trigonometría, ¿no? va, profe. Sale y vale. Entonces ahí quedamos. Va. Cualquier cosa, ya Muchísimas, saben, no deben muchísimas, preguntarme. muchísimas gracias por tomarse el tiempo. No, gracias a ustedes por tomarse también y ahí está, un gusto, ¿no? Estamos en contacto aquí. Va, profe, gracias. Sale, vale, igual a usted. Hasta luego. Que tenga un Chao. bonito día. Igualmente, gracias, bye.